siempre es un gusto saludarles y confirmar su compromiso de capacitación y actualización continua en beneficio de nuestra población. Muy buenas noches. Sean una vez más bienvenidas y bienvenidos a estas sesiones académicas rumbo al 80 aniversario de nuestra muy querida Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Les preparamos este webinar titulado Perspectiva ORL, una visión educativa. Una serie de 5 sesiones: pediatría, otología, antibiótico-terapia, senos paranasales y, por supuesto, cuello. Es un espacio creado para el intercambio de conocimientos, experiencias y enfoques actualizados en el ámbito de la otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Nos complace profundamente contar con su presencia la noche de hoy, así como con la participación de destacadas y destacados especialistas que nos acompañarán a lo largo de esta jornada académica. Su experiencia y generosidad al compartir su conocimiento son, sin duda, un pilar fundamental para enriquecer esta iniciativa. Asimismo, agradezco a Farmacéutica Leomon, licenciado Alex Uréndez, licenciado Luis Escobedo, cuyo respaldo ha sido clave para la realización de este evento. Su compromiso con la educación médica continua y con la salud en México es un ejemplo de colaboración entre la industria aliada y nuestra comunidad médica y quirúrgica. Esperamos que este espacio no solo sea informativo, sino también inspirador, que nos permita seguir aprendiendo, cuestionando y actualizando nuestras prácticas en beneficio de nuestras y nuestros pacientes. Sin más preámbulo, les invito a disfrutar estas sesiones, a participar activamente y aprovechar al máximo el contenido que hemos elaborado con todo gusto para todas y todos ustedes. Ahora tengo el placer de presentar a nuestra coordinadora de esta serie de sesiones, la doctora Nancy Aguilar Muñoz, quien es médico adjunto en el Servicio de Otorrinolaringología en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Pemex y directora electa del 76 Congreso Nacional de nuestra Sociedad, Mérida 2027. Muchas gracias, Nancy. Comenzamos. Muchas gracias, doctor Héctor Alejandro Velázquez Chong. Es nuestro presidente, como todos ustedes saben, de esta mesa directiva 2025-2026. Le agradezco sus palabras de bienvenida y les doy también la más cordial bienvenida a todos los que se están conectando a este webinar, que va a estar muy interesante. Es una serie de webinars en conjunto con los laboratorios Leomont, que ve, como ya se los comentó el doctor Velázquez Chong, se titula Perspectivas en Otorrinolaringología, y el día de hoy son infecciones comunes en otorrinolaringología, actualización sobre el tratamiento. Pero quisiera cederle la palabra al licenciado Luis Alonso Escobedo Rodríguez. Él es gerente de producto de los laboratorios Leomont de México, quien también nos dará un mensaje de bienvenida. Muchas gracias. Y pues le agradecemos toda la participación y todo su apoyo que hemos recibido para hacer esta serie de webinars que con mucho entusiasmo los vamos a presentar. Y bueno, el día de hoy tenemos a 3 ponentes muy buenos amigos, maravillosos, y me voy a permitir leer la semblanza de cada uno de ellos. En primera, la doctora Nuria Boronat. Ella es otorrinolaringóloga, egresada del Hospital de Especialidades del Centro Médico Siglo XXI. Un segundo porque esto ya me... Ok. Segunda especialidad en otorrinolaringología pediátrica, cursada en unidad médica de alta especialidad, pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, diplomado en educación, maestría en ciencias médicas, laboró como adscrita y profesora en la UMAE de pediatría del Centro Médico Nacional del Siglo XXI durante 24 años, ha sido asesora de 20 tesis de posgrado y autora de artículos y capítulos de libro de especialidad. Es exmiembro del Cuerpo de Gobierno del Consejo Mexicano de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, y es expresidente del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello Pediátricas de México.
tesorera actual de nuestra Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, y la práctica privada actualmente la hace en el Hospital Trinidad de la Ciudad de México. Muchas gracias, doctora, bienvenida. Nuestro siguiente ponente es el doctor Héctor Aguirre Mariscal. Él es otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello, egresado también del Centro Médico Nacional Siglo XXI, otorrinolaringólogo, pediatra y cirujano de cabeza y cuello, expresidente de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología Gestión 2021-2022, ex jefe de servicio y fundador de la especialidad de otorrinolaringología pediátrica en el Hospital Centro Médico Nacional Siglo XXI y médico especialista de otorrinolaringología actualmente en el Ángeles Pedregal de la Ciudad de México. Y por último, y no menos importante, nuestro tercer ponente es el doctor Román Alberto Peña Medina. Él es médico adscrito al Hospital de Pediatría, doctor Silvestre Frank Freud, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, del 2017 al presente. Es profesor adjunto de posgrado en la especialidad de otorrinolaringología por la UNAM desde el 2019 hasta la actualidad, profesor adjunto del posgrado de la subespecialidad de otorrinolaringología pediátrica en la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor adjunto de posgrado de la especialidad de pediatría médica de la Universidad Nacional también Autónoma de México desde el 2019. Fue galardonado como el mejor trabajo de investigación, variantes tomográficas de nariz y senos paranasales y su asociación con rinosinusitis y la clasificación de Lund-McKean en pacientes pediátricos. Y es actualmente actualmente está en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Pues bienvenidos a nuestros ponentes y les cedo la palabra a la doctora Nuria Boronat, que ella presentará ya toda la parte académica. Bienvenidos a todos y que disfruten. Buenas noches. Buenas noches, vamos a comenzar con nuestro webinar. Gracias a la doctora Nancy por las presentaciones. Gracias a los laboratorios Leomont por siempre estar preocupados por la educación médica continua. Y bueno, gracias a nuestra sociedad por hacer el enlace con ellos. Vamos a empezar con unos casos clínicos que nos van a presentar los doctores Peña y el doctor Aguirre. Y a continuación yo voy a complementar un poco con algunos otros aspectos clínicos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Agradezco a la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y a Laboratorios Fremont por haberme invitado a este curso de infecciones comunes en otorrinolaringología. Y vamos a hablar de un caso clínico. Ok, vamos a hablar entonces acerca de algunas infecciones comunes en el tracto respiratorio superior y sobre todo sus diagnósticos diferenciales, que son importantes de conocer en el contexto de las infecciones de la faringe particularmente. Vamos a hablar de este caso clínico. Es un paciente femenino de 14 años, sin antecedentes médicos de importancia, con 2 vacunas al corriente, llega a cuadros infecciosos respiratorios de repetición en la infancia, su escolaridad en tercero de secundaria. Y bueno, su padecimiento actual lo inicia hace 4 días, con fiebre, de inicio súbito, hasta 38.5, ataque al estado general, y astenia y adinamia. Posteriormente, hace unos 3 días, inicia con odinofagia intensa, dolor cervical y lo que ella refiere como ganglios en su cuello. Niega erupciones cutáneas o síntomas gastrointestinales, tos, rinorrea u obstrucción nasal. Y bueno, la exploración física, lo que es más evidente es la orofaringe, donde podemos observar las amígdalas pues grado 3, con importante reacción periamigdalina, ¿sí? Y incluso hasta pareciera como si tuviera un absceso periamigdalino o una celulitis periamigdalina, y también la presencia de linfadenopatías dolorosas a niveles cervicales 2 y 3, y 4 bilateralmente, que se palpan de 1.5 a 3 centímetros, incluso a nivel occipital. Fuera de esta reacción periamigdalina y la presencia de linfadenopatías, no hay algo más relevante en cuanto a la exploración física otorrinolaringológica.
Y bueno, recordando un poquito el contexto de las infecciones de la vía respiratoria superior, pues nos enfrentamos al dilema diagnóstico de tratar de definir qué tipo de infección está presentando esta paciente. Eh, Evidentemente, este caso entra dentro del grupo de una infección aguda de la vía respiratoria superior, que de forma más común pues es ocasionada por virus, tiene un periodo todavía muy corto, de menos de 5 días, ¿sí? Y pues dentro de este grupo grande de infecciones de vías respiratorias superiores, pues está entrando en el subgrupo de una faringoamigdalitis aguda, que finalmente dentro de su sintomatología predominante es la odinofagia, con exudado amigdalino, fiebre, adenopatías cervicales dolorosas y también el grupo de edad nos puede orientar un poquito a una etiología de origen bacteriano. Sin embargo, aún no podríamos asegurarlo al 100%. Tenemos aquí el clásico cuadro que nos refleja la historia clínica de la enfermedad de una infección de vías respiratorias superior no complicada de predominio viral, donde tenemos que la severidad de los síntomas constitutivos de fiebre y ataque al estado general tienen un pico predominantemente entre el primero y el segundo día, instaurado el cuadro clínico, y los síntomas respiratorios como la rinorrea, la obstrucción nasal, la tos, tienen un pico de intensidad alrededor del tercero al cuarto día, ¿no? Entonces, de esta forma, no entra dentro de la categoría de un resfriado común, puesto que no hay síntomas respiratorios, solamente está la odinodisfagia, y la sintomatología se ha alargado un poquito más en cuanto a los síntomas constitutivos de fiebre y ataque al estado general, a diferencia de una infección no complicada de la vía respiratoria de tipo viral. De tal forma que pues nos estaremos enfrentando a una faringoamigdalitis aguda infecciosa. Hay que recordar que pues, se ha identificado en este tipo de faringoamigdalitis más de 150 microorganismos causales, entre virus y bacterias. Sin embargo, el predominio de estas infecciones siempre va a ser viral, ¿sí? Entre más pequeño el niño, más probabilidad de que sea algo viral. Y cuando se asocia a un proceso infeccioso bacteriano, prácticamente de forma tal vez no universal, pero sí de más del 90% de los casos, va a ser ocasionada por el estreptococo piógenes beta hemolítico del grupo A, ¿sí? Este va a ser siempre nuestro patógeno principal y el que siempre debemos sospechar. Es raro que sea otro patógeno, ¿ok? Siempre, entre más grande el niño, siempre habrá más posibilidades de que sea esta infección tipo bacteriano. Ahora, ¿cómo sospechar que sea esta infección bacteriana? Bueno, pensando en que pudiera ser descartar todos estos microorganismos, tendríamos que buscar alguna forma para tener una certeza más clara acerca de esta patología, como si fuera algo bacteriano. Desafortunadamente, las pruebas certeras por cultivo pues son tardadas, pueden tardar en desarrollar incluso más de 72 horas, dependiendo también del medio donde estemos, si es el medio privado, un medio público. Las pruebas rápidas de estreptococo pueden ser más útiles, pero no son accesibles a todo el mundo, ¿sí? Y también podemos tener una buena sensibilidad si aplicamos ciertos criterios clínicos, particularmente los puntajes de Centor o de May-Isaac o los de Breeze, nos pueden dar una orientación clínica bastante buena para poder tomar decisiones terapéuticas en base a la sugerencia diagnóstica que nos den estos criterios, ¿sí? En este caso, el paciente tenía francamente nódulos cervicales anteriores dolorosos, tenía el exudado faríngeo, tenía la fiebre, había ausencia de tos o de síntomas respiratorios. Esto nos habla de que pues, era un puntaje alto, ¿sí? Tenía más de 4, una probabilidad de riesgo de infección por estreptococo era alta, de más del 56%, según este puntaje de Centor. Si utilizamos otros puntajes como el modificado por May-Isaac, la edad de menor de 44 años, de los 15 a 44 años, pues sale un poquitito fuera del rango, está entre 13 y 14, está en el límite, hay ausencia de tos o de otros síntomas respiratorios, pero si hay exudado, hay adenopatías cervicales, la fiebre que es mayor a 38 grados. Entonces, esto nos sugiere que tiene una alta probabilidad de infección por estreptococo.
¿sí? Entonces, sobre estos puntajes se toma una decisión diagnóstica, que es el de una faringolalitis por estreptocócica, y se inicia un tratamiento antibiótico presuntivo a base de una penicilina, en este caso una penicilina de tipo oral, como la amoxicilina, a dosis de 500 miligramos cada 8 horas por 5 días. Sabemos de que el estreptococo betamolítico es sensible a las penicilinas, no hay una resistencia bacteriana real importante de las cepas de estreptococo, y se añade un analgésico para mejorar la sintomatología de la astenia, la dinamia, el dolor faríngeo y la fiebre. Sin embargo, había algunos elementos que podían hacernos sospechar para poder definir esta patología de forma más exacta, así que se deciden tomar algunos paraclínicos, los cuales recabaremos en la siguiente consulta en una semana para ver la evolución del caso, ¿sí? Y que esto siempre puede ser útil en este tipo de pacientes, sobre todo cuando la sintomatología es tan intensa. Particularmente en este caso se decidió tomar este tipo de laboratorios debido a que la reacción piramidalina era muy intensa. Como les comentaba, incluso estaba a punto de formarse una celulitis o un absceso periamigdalino, y esto nos puso un poquito en alerta para decidir tomar algunos laboratorios que reforzaran nuestro diagnóstico. La evolución de la paciente no fue buena, regresó a los 5 días sin mejoría de la adenofagia y de la linfadenopatía. Persiste la fiebre, aunque en menor grado, y afortunadamente responde al paracetamol indicado, pero llama la atención que se agrega un rash diseminado a nivel del tórax y de los brazos. En la consulta acude también con su novio, que presentó como antecedente un cuadro de faringitis y de ganglios linfáticos cervicales también hace un par de semanas, de forma más leve, menos intensa, y que ha mejorado con el tiempo sin tratamiento específico. Al interior del dirigido, los dos refieren que empezaron a salir como pareja hace unos 4 fines de semana durante un viaje a Cuernavaca con otros amigos en una reunión, en una fiesta. Aquí tenemos algunas fotos de la faringe del novio, y pues también el rash que presenta ella, ¿no? Entonces aquí nuestras sospechas diagnósticas pues cambian, ya sea que estemos enfrentándonos a una enfermedad exantemática relacionada a estreptococo, como la escarlatina, que sin embargo, ante la mala respuesta clínica del antibiótico, nos haría descartar con mayor probabilidad alguna otra enfermedad exantemática viral no especificada, y entonces nos brinca aquí una tercera opción, que siempre tenemos que pensar en un paciente que les presenta una faringoamigdalitis aguda y que no tiene una buena respuesta al antibiótico, que es la mononucleosis infecciosa. Antes de pensar en resistencia bacteriana, en este tipo de pacientes siempre tenemos que pensar en esta patología, que es la gran enmascaradora. Y entonces revisamos los laboratorios que se pidieron en sus paraclínicos. Aquí hice un poquito de trampa, porque nosotros siempre en este tipo de pacientes que tienen esta sintomatología tan intensa, constitutiva, siempre consideré, particularmente yo, tratar de descartar en este grupo de edad la presencia de mononucleosis infecciosa. Entonces se pidió una prueba rápida para estreptococo, un strep test. Se pidió unos anticuerpos de Paul Brunet, que no son tan sensibles ni tan específicos para mononucleosis, pero sin embargo es el primer abordaje diagnóstico que se puede utilizar. Un cultivo de exudado faríngeo que todavía no está desarrollando, y una biometría hemática. Y aquí lo que nos llama la atención en la biometría hemática es la presencia de leucocitosis leve, pero a expensa de neutrófilos. Esto definitivamente nos va a hacer pensar que el cuadro es algo bacteriano. Sin embargo, hay un par de hallazgos en la biometría hemática que nos hace pensar en que pudiera ser algo más. Y es la presencia de los monocitos discretamente elevados, y también la presencia de algunos linfocitos activados en el resultado del manual de la biometría hemática. Hay que considerar en los pacientes con mononucleosis infecciosa que la mononucleosis infecciosa, si se hacen los exámenes de laboratorio, particularmente la biometría en momentos iniciales, al inicio del proceso,
pueden salir con mucha frecuencia con neutrofilia, aunque lo clásico es siempre esperar una linfocitosis. De hecho, es un criterio diagnóstico para hacer el diagnóstico de una mononucleosis infecciosa, la presencia de linfocitosis y, desde luego, la presencia de los linfocitos activados. Entonces, ante el cuadro clínico tan sugestivo y estos dos hallazgos no muy específicos en el laboratorio, se decidió solicitar una prueba serológica complementaria, la cual muestra una elevación de los anticuerpos de Epstein-Barr, tanto en IgM como en IgG, y anticuerpos contra citomegalovirus, que es el otro microorganismo, o bueno, el otro agente viral, más bien dicho, que se relaciona con un síndrome similar a la mononucleosis negativo. También se encuentra una elevación discreta de las enzimas hepáticas, y con esto pues se hace el diagnóstico de una faringomielitis por Epstein-Barr en el contexto de una mononucleosis infecciosa. Y aquí el antecedente clínico también de la enfermedad del novio nos orienta también a descartar esta patología. La mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso, también como se llega a conocer entre adolescentes, pues es una infección por este grupo de virus, del Epstein-Barr, que pertenece al grupo de los Herpesviridae. Frecuentemente se observa en adolescentes o adultos jóvenes en este tipo de presentación, donde la infección se localiza mucho en la faringe, ¿sí? Hay una linfadenomegalia cervical y incluso generalizada. Algunos pacientes pueden encontrar incluso linfadenopatías a nivel supraclavicular, axilar, inguinal. En el caso particular de estos pacientitos, la exploración del resto de los ganglios linfáticos no salió positiva. Siempre en estos pacientes que estamos sospechando Epstein-Barr, y es importante mencionarlo, aunque no lo describimos en la exploración física, es explorar el abdomen, porque con mucha frecuencia, hasta en el 50%, podemos encontrar esplenomegalia o incluso hepatomegalia, y más si hay elevación de las enzimas hepáticas. Esto es muy importante. Como les comentaba, la linfocitosis es un hallazgo muy sugestivo, es un criterio diagnóstico para hacer el diagnóstico de una mononucleosis infecciosa. Sin embargo, si la biometría hemática se toma en etapas muy tempranas, vamos a encontrar que los pacientes pueden tener neutrofilia en lugar de linfocitosis. ¿Okay? Y siempre se tiene que buscar en el diferenciar la presencia de linfocitos activados. Si encontramos más del 10% de los linfocitos de aspecto activado, el diagnóstico es muy sugestivo. Hay pruebas de monospot test también, que son pruebas rápidas, pero en este tipo de pacientes siempre es bueno utilizar los diagnósticos serológicos. Hay que recordar que los pacientes que se les hace prueba de Paul Brunet de anticuerpos heterófilos no es una prueba tan específica. Es decir, finalmente lo que estamos buscando es una reacción cruzada de los anticuerpos de la mononucleosis contra alguna otra cosa, ¿no? Generalmente eritrocitos, ¿no? Pero no se busca directamente la inmunoglobulina contra el virus del Epstein-Barr. Entonces, puede tener muchos falsos negativos, como en este caso. Lo más adecuado es hacer una prueba de anticuerpos IgM o IgM e IgG de la cápsula del virus del Epstein-Barr. Y la presencia de positividad en 1 o en 2 nos va a sugerir de una infección reciente o de una infección aguda, o bien de memoria inmunológica. Esta enfermedad es simuladora de infección bacteriana por tiempo de evolución y características clínicas. El exudado purulento en la faringe y los síntomas constitutivos de astenia, dinamia, dolor faríngeo son de resolución muy tardía. Algunos pacientes pueden presentar síntomas locales faringeos hasta 14 días después del cuadro infeccioso. Y son típicamente los pacientes que reciben antibiótico-terapia de forma intensa. Incluso se les cambian los antibióticos y el paciente pues no mejora, ¿no? También otro antecedente importante es la presencia del rash morbidiforme, que se asocia particularmente como una reacción adversa a la amoxicilina en pacientes con infección por Epstein-Barr. Entonces, cualquier paciente con una infección faríngea muy sugestiva de streptococo que recibió amoxicilina y presentó un rash,
antes de hacer un diagnóstico de una alergia a penicilina, tiene que descartar la presencia de mononucleosis infecciosa o de infección por Epstein-Barr. Es una sugerencia siempre que se tiene que considerar en este tipo de pacientes. Ahora, cuando los pacientes son de menos de 15 años, se puede hacer directamente los anticuerpos anticápsula del Epstein-Barr. Si los pacientes son más grandes, son adolescentes de edad más avanzada o adultos jóvenes, se puede solicitar los anticuerpos heterófilos, que son los anticuerpos AH, en la prueba de Porbunet. Si la prueba es negativa, pero hay aún así una sospecha clínica muy elevada, ya sea por linfocitosis, alteración de las enzimas hepáticas, o bien la presencia de linfocitos activados, entonces es recomendable solicitar la prueba de anticuerpos anticápside, ¿sí? Y siempre si encontramos positividad de ambos, lo más probable es que nos estemos enfrentando a una infección aguda, más si los anticuerpos contra el núcleo nucleares de IgG de Epstein-Barr salen negativos. Esto es importante considerar siempre cuando solicitamos los estudios serológicos para poder hacer un buen diagnóstico. Ahora, el tratamiento siempre va a ser sintomático en la mayoría de los casos. Lo que sí se tiene que hacer es vigilar las complicaciones que son potenciales en este tipo de infecciones por mononucleosis infecciosa. Inicialmente el uso de antipiréticos es indispensable. El paracetamol suele ser no tan recomendado, sobre todo a dosis altas, si hay datos de afectación hepática. En el caso de esta pacientita, cuando encontramos esta elevación de las enzimas hepáticas, se decidió cambiar a ibuprofeno. La hidratación es muy importante, el descanso, el explicarle que la sintomatología va a durar un buen tiempo, y también explicar el periodo de contagiosidad. Generalmente esta infección, como nos lo muestra la evolución clínica del caso, tiene un periodo de incubación largo, es decir, puede ser desde 10 hasta 30 días de periodo de incubación, en el cual pues, el paciente va a encontrarse asintomático y después de este periodo va a empezar con sintomatología y el periodo infeccioso o infectocontagioso va desde el momento de que se está incubando hasta que se resuelven los síntomas, que puede ser tardío. Se siguen liberando virus hasta que se resuelve la sintomatología e incluso un poco más. Ahora, entre menos carga viral, menos probabilidades hay de infección, pero el antecedente de noviazgo y de que la pacientita tenía una pareja con una infección de la vía respiratoria tipo faringitis de características más o menos similares y a un periodo un poquito anterior, nos sugiere que sea mononucleosis porque el contacto estrecho, sobre todo durante los besos o durante el contacto estrecho, el paciente, el contacto con las secreciones con la saliva, pues favorece esta inoculación más continua, más persistente del virus, y también explica por qué la sintomatología fue más intensa. Cuando el proceso inflamatorio de hipertrofia, hiperplasia del tejido linfóide a nivel del anillo de Valdeya es muy intenso, en niños pequeños puede llegar a afectar la vía aérea. En este tipo de pacientes puede estar incluso indicado el uso de esteroides. Y también en caso de que haya alguna alteración hematológica como anemia hemolítica o trombocitopenia severa, siempre hay que vigilar en estos casos la presencia de encefalitis o de síndrome de Guillain-Barré, perdón. Y en pacientes que tienen hepato o esplenomegalia, también hay que recomendablemente tenerlos en reposo, ya que un traumatismo abdominal cerrado leve en este tipo de pacientes puede provocar algún hematoma y puede complicar el cuadro, ¿no? Y pues bueno, espero que nos haya quedado una buena enseñanza de este tipo de casos, y cualquier duda, pues estamos a las órdenes y les agradezco su atención. Muchas gracias al doctor Peña. Es un excelente caso clínico, un ejemplo de lo que nos pasa todo el tiempo en la consulta con esta patología. Y ahora vamos a complementar la contraparte con la ponencia del doctor Aguirre. Por favor, adelante con su charla. Hola, muy buenas noches. Gracias
por la invitación a participar en este curso de infecciones comunes en otorrinolaringología, actualizaciones sobre el tratamiento. En especial a la doctora Nuria Boronar Echeverría y al doctor Héctor Velázquez Chong, presidente de nuestra Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Y en esta ocasión pues, me va a permitir platicar con ustedes acerca de una de las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores más comunes que vemos en nuestra consulta diaria. Vamos a tratar de ejemplificarlo con un caso clínico para que sea un poquito más útil y esperemos que sea de utilidad para todos ustedes. En la actualidad, con las nuevas formas de comunicación, la gente considera que el actuar médico debe ser inmediato y rápido. Muchas veces los papás nos envían este tipo de notas en el día a día. Vamos a dar lectura a la misma. Dice, doctor, buenas tardes, soy la mamá de fulanito. Lo molesto porque mi hijo de nuevo está mal con el tema de la garganta. Está muy mormado, dolor de cabeza y garganta y me está faltando a la escuela mucho. ¿Qué podríamos hacer? Porque estamos desesperados, sobre todo él, y nos manda una foto donde pues no podemos ver clínicamente nada, no podemos evaluar al paciente, únicamente me dice, están muy inflamadas, rojas y con ardor. Si podemos analizar, pues parece ser una faringe normal, no se ve con mayor problema, pues lo más importante es incentivar a los pacientes que no podemos dar consulta por este tipo de medios y que lo más importante sería revisarlos clínicamente. Vamos a tratar de ejemplificar el presente caso. Es JAM, escolar de 9 años de edad. Acude a nuestra consulta por presentar dolor de garganta de 3 días de evolución, fiebre de reciente inicio con temperatura máxima de 39 grados centígrados, malestar generalizado, odinofagia y disfagia, otalgia izquierda y sensación de plenitud oral del mismo lado. Se le ha administrado paracetamol cada 8 horas, pero dice que se encuentra peor, que se han incrementado los problemas para deglutir en las últimas horas y que se siente cada día peor. Entonces, acude a consulta. Dentro de la historia clínica, pues no hay antecedentes de importancia para su padecimiento actual. Únicamente refiere a infecciones agudas de vía respiratoria superior 4 veces al año, resueltas con medicamentos no especificados, crecimiento y desarrollo normal, inmunizaciones completas, niega quirúrgicos y niega alérgicos. La última ocasión que se le administró antibiótico fue hace más de 6 meses. A la exploración física acude nuestro pacientito con una faringe hiperémica, con datos de periamigdalitis y edema del velo del paladar, hipertrofia de las amígdalas, grado 3, exudado a nivel de ambas amígdalas palatinas, nariz sin secreciones anormales, únicamente con hiperemia de la mucosa nasal, los oídos son otoscópicamente normales y el cuello presenta adenopatías cervicales bilaterales, dolorosas de predominio izquierdo. Y la temperatura en el momento de la consulta es de 38 grados centígrados. Una de las preguntas que nos deberíamos de hacer, ¿qué podemos ofrecerle al paciente en este momento? Pensamos que pudiéramos continuar con analgésico y agregarle un antiinflamatorio. Si estamos pensando que fuese algo viral, con una revisión a las 72 horas, iniciar tratamiento antimicrobiano por la posibilidad de etiología bacteriana, aplicar alguna escala de predicción clínica de infección estreptocóxica o solicitar un cultivo de exudado faríngeo o amigdalino y revisarlo posteriormente. Si analizamos cualquiera de las respuestas, quizás lo más importante es corroborar que el paciente tenga alguna infección de tipo bacteriano. Tiene muchas sospechas y sí tendríamos que aplicar alguna de las escalas de predicción clínica para estreptococo. ¿Por qué son útiles las escalas de predicción clínica para búsqueda de estreptococo beta hemolítico del grupo A? Porque incluye la evaluación tanto de síntomas como signos clínicos y nos va a dar una estimación aproximada si el paciente pudiese tener una infección bacteriana por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entre mayor puntaje, mayor posibilidad de diagnóstico de estreptococo y
las diferentes escalas de predicción, pues nos pueden dar una certeza de diagnóstico entre un 51 y un 53%. Todas las escalas por lo regular evalúan los siguientes síntomas: fiebre, que debe ser mayor de 38 grados, exudado o hipertrofia amigdalina, se le evalúa también con un punto, adenopatía cervical anterior dolorosa, de preferencia y la gran mayoría de las veces debe ser bilateral. Algo importante que nos diferencia un proceso viral de un proceso bacteriano es la ausencia de TOD y el grupo de edad. Los niños de 3 a 14 años se les asigna un punto y niños mayores de 15 años no se les asigna ningún punto. Dentro de los criterios más utilizados desde el punto de vista clínico en la actualidad son los criterios clínicos del Dr. Centor, a los cuales el Dr. Mike Isaac agregó la edad, que incluyen igualmente fiebre, hiperemia y exudado amigdalino, adenopatías cervicales, ausencia de tos y el grupo de edad menores de 14 años. Podemos ver en escalas de predicción clínica para faringoamigdalitis aguda por estreptococo hemolítico del grupo A los diferentes criterios. Todos incluyen fiebre, ausencia de tos, la presencia de inflamación o exudado amigdalino y el grupo de edad. Los primeros criterios que se utilizaron fueron los del Dr. Centor, a los cuales el grupo del Dr. Isaac agregó el grupo tario, y hay una escala que se llama Fever Pain, en la cual incluye también el grado de hipertrofia amigdalina. Todos estos, entre mayor puntaje, mayor posibilidad o probabilidad de que tenga una infección provocada por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces, entre más puntos, pues más sospecha y más posibilidades de la misma. Y regresando a nuestro paciente, ¿cuál sería la actuación clínica más adecuada para él? Pues mantener tratamiento analgésico y antiinflamatorio, pues sería poco probable porque estamos pensando que pudiese ser una infección de tipo bacteriano, porque ya cumple más de 4 puntos de los diferentes criterios, cumple 5 con el criterio de Isaac. Podemos iniciar tratamiento antimicrobiano por periodo de 10 días o realizar una prueba de detección rápida para búsqueda del estreptococo beta hemolítico del grupo A. Quizá la más indicada y de acuerdo a las diferentes guías de práctica clínica, lo conveniente sería efectivamente detectar el estreptococo para irnos más a la segura y dar un tratamiento más específico. ¿Y qué es una prueba rápida de estreptococo beta hemolítico? Es la extracción enzimática, como cualquier prueba rápida, del antígeno de superficie de la pared celular del estreptococo y se detecta mediante anticuerpos específicos. Como cualquier prueba rápida, se toma con un hisopo, se aplica en el buffer, se aplica en la parte de abajo y se mide el control y lo que estamos siendo positivos para determinar si es estreptococo o no es estreptococo. Este tipo de prueba tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad y nos ayudaría en una prueba rápida a determinar si administramos o no un antibiótico para una sospecha de estreptococo beta hemolítico del grupo A. Pero desafortunadamente en nuestro caso, nuestro paciente no tiene la posibilidad de realizar una prueba por el costo y pues que procedemos pues a iniciar algún tipo de esquema de tratamiento. ¿Cuáles son los criterios para iniciar el tratamiento en forma empírica? Pues lo ideal sería en casos confirmados mientras pruebas rápidas o cultivos, en caso de alta sospecha bacteriana, en una faringoamigdalitis, como en nuestro paciente, con 4 a 5 criterios de la clasificación de Centor Isaac, y en caso de no tener disponibilidad de la prueba, o si estamos en espera de un resultado de un cultivo, pues no vamos a esperar a que nos den el resultado de 3 a 5 días para poder iniciar el tratamiento de nuestro paciente. Es muy importante que también uno de los criterios para inicio de tratamiento antibiótico es si ha tenido contacto con un familiar al cual se le haya detectado estreptococo beta hemolítico y antecedentes de fiebre reumática en nuestro paciente.
En relación al tratamiento antimicrobiano para faringoamigdalitis aguda post-estreptococo, pues debe de cumplir los criterios que habíamos dicho previamente. Estas son las guías que utiliza el Instituto Mexicano del Seguro Social y ellos recomiendan amoxicilina con ácido clavulánico como primera línea de tratamiento por 10 días, cefalosporinas de primera generación por 10 días y clindamicina por 10 días en población adulta. Y el esquema de penicilina procaínica con la propuesta de una penicilina compuesta, 1.200.000 unidades cada 12 horas por 2 dosis, seguida de 3 dosis de penicilina procaínica de 800.000 unidades cada 12 horas en forma intramuscular. Las guías de práctica clínica o el consenso de faringoamigdalitis de España, ellos dan la opción de iniciar con la amoxicilina durante 10 días a razón de 50 miligramos de kilo de peso por día, fraccionado cada 12 horas. En casos de que no haya tolerancia a la vía oral, que tenga vómitos o mal cumplimiento del tratamiento, se puede administrar una dosis única de penicilina benzatínica a razón de 600.000 unidades si es un menor de 12 años o menos de 27 kilos, o 1.200.000 unidades en niños mayores de 12 años y mayores de 27 kilogramos. En aquellos pacientes alérgicos a penicilina se les puede utilizar cefalosporinas de primera generación por un periodo de 10 días, fraccionado cada 12 horas a razón de 30 miligramos de peso kilo día. Y en alergia tipo 1 y presencial tipo 1 se puede utilizar acitromicina, pero aquí sí el periodo de tratamiento es por 5 días y se pueden utilizar algunos de los macrólidos que hay en el mercado, como puede ser eritromicina, claritromicina, y también la acitromicina se puede utilizar. Desafortunadamente no hay suspensión pediátrica en nuestro país. Las guías europeas no cambian mucho en tratamiento. La primera línea para ellos sigue siendo amoxicilina, seguida de penicilina benzatínica, y ellos tienen penicilina B. En México ya no hay. Las cefalosporinas de primera generación en pacientes con hipersensibilidad y alérgicos tipo 1, acitromicina, claritromicina y clindamicina serían las primeras guías de tratamiento. Hay que considerar los antecedentes previos del uso de antibióticos, qué antibiótico ha utilizado previamente o el periodo que haya usado y la incidencia de efectos adversos que haya tenido nuestro paciente a una exposición previa antes de prescribir el antimicrobiano. Siempre es importante diferenciar una faringoamigdalitis viral de una faringoamigdalitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A, y pues muchos de los síntomas, además de los criterios de Isaac y Centor, pues realmente podemos tener en pacientes con estreptococo, exantema escarlatiniforme, puede tener petequias en el paladar, la uvula edematosa, eritematosa. En cambio, en los virales hay tos, puede haber un exantema viral, disfonía o afonía, hepatoesplenomegalia. O sea, sí tratar de adaptar los síntomas agregados que tiene nuestro paciente para tener un diagnóstico más adecuado y poder ofrecer un mejor tratamiento a nuestro enfermo. ¿Cuándo realizar algún cultivo o solicitar cultivo de bacterias? Si comentamos que la causa número 1 de bacterias es estreptococo beta hemolítico del grupo A, pero hay algún otro tipo de bacterias que pueden provocar cuadros de repetición en nuestro paciente. Entonces es importante determinar, sobre todo búsqueda de bacterias diferentes, como puede ser Neisseria gonorrea, Treponema pallidum, Corynebacterium diphtheria, Yersinia, Mycoplasma, clamidias. Entonces es importante, sobre todo en aquellos casos que hayamos prescrito tratamiento adecuado por un periodo adecuado y el paciente presente cuadros de repetición, si tenemos que confirmar o la sospecha o la presencia del estreptococo o alguna de las siguientes bacterias que mencionamos en la tabla que ustedes pueden ver a continuación. Y algo importante es que cuando vamos a pedir este tipo de pruebas microbiológicas, pues en pacientes mayores de 12 años con clínica de faringoamigdalitis aguda y
ausencia de datos de infección viral, pues tiene una evidencia muy alta y un alto nivel de recomendación. Pacientes menores de 3 años de edad con clínica de faringoamigdalitis aguda y contacto estrecho con algún familiar o algún conocido que haya tenido estreptococo beta hemolítico y se haya confirmado la presencia de él, pues debemos de dar tratamiento rápidamente. Sospecha de glomerulonefritis aguda o fiebre reumática aguda en pacientes con faringoamigdalitis aguda, entonces ahí no hay de otra, y en contactos con familiares con faringoamigdalitis y que puedan tener transmisión intrafamiliar repetida. Hay que recordar que aún con un tratamiento adecuado, los pacientes pueden tener complicaciones supurativas, como es la presencia de un absceso periamigdalino, un absceso en el espacio retrofaringio, adenitis supurativa o fascitis necrosante del cuello. Aún con tratamiento antimicrobiano, el estreptococo puede crecer dentro de los espacios virtuales del cuello y provocar alguno de ese tipo de infecciones. Al final de cuentas, hay que tener presente alguna de ellas y hacer el tratamiento específico con drenaje, manejo quirúrgico y antibiótico en forma hospitalaria. Los objetivos del tratamiento de la faringoamigdalitis aguda bacteriana por estreptococo o por cualquier bacteria, lo más importante es la resolución de los síntomas. Podemos agregar algún antiinflamatorio, podemos dar algún antipirético y sobre todo para tratar de contrarrestar o controlar y limitar la infección. Algo importante es también reducir el número de contagios, tanto a la familia como a los seres cercanos, y, como mencioné previamente, prevenir las complicaciones supurativas locales y no superativas, sobre todo cuando son infecciones por estreptococo beta hemolítico. En conclusión, pues gran parte de las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores pues son de tipo viral, entonces hay que tener en consideración diferenciar una de ellas, y las escalas de evaluación clínica pues no son de utilidad para sospechar y diferenciar entre una faringoamigdalitis viral, además de la exploración física y algún otro tipo de datos que tenga nuestro enfermo. Hay que recordar que el uso inadecuado de antibióticos favorece el desarrollo de resistencia antimicrobiana y que las escalas de predicción o de sospecha clínica de estreptococo son de gran utilidad, y la amoxicefalosporinas de primera generación puede ser la primera línea de tratamiento, y acitromicina, clindamicina, eritromicina en casos de alergia tipo 1. Las cefalosporinas de tercera generación, que muy comúnmente se utilizan en algunas circunstancias, no es una línea de tratamiento específico para faringoamigdalitis. Es querer como matar una mosca con un cañón, entonces hay que tratar de ser mesurado para un diagnóstico y un tratamiento oportuno en beneficio de nuestro paciente. Y sería lo que les pudiera platicar el día de hoy. Les agradezco mucho y me pongo a sus órdenes. Que tengan excelente noche. Muchas gracias a todos nuestros ponentes. Maravillosas las ponencias y los casos clínicos. Y tenemos algunas preguntas y algunos comentarios del doctor Cruz Castillo. Le agradecemos todos sus comentarios al doctor Cruz Castillo y que fueron desarrollados perfectamente por los ponentes durante las pláticas, pero alguna de las preguntas es ¿cuál es la razón técnica de ignorar el uso de antivirales para etiología viral de este tipo de padecimientos? Y esta pregunta está dirigida hacia el doctor Peña Medina. No sé si gusten abundar en este tema o contestar al doctor. Yo creo que, hola Nancy, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, doc, buenas noches. Creo que la razón de los antivirales, al final de cuentas, lo que están inhibiendo es la replicación viral.
tendríamos que saber específicamente qué antiviral. El único antiviral que funciona para algún tipo de infecciones de vía respiratoria superior son los adenovirus, los rinovirus, y por lo regular se recuperan rápidamente. Entonces, tendrías que dar el antiviral en las primeras horas de diagnóstico. Entonces, si el paciente no va los primeros días, sería un poco probable iniciar un tratamiento antiviral inespecífico, porque no tenemos ninguna forma de sospecha de algún entonces no, yo creo que no hay ninguna forma. No sé si Román otro comentario. Sí, pues en realidad va en el mismo sentido. Los pacientes que tienen infecciones virales, sobre todo del contexto de las faringoamigdalitis agudas virales, el tratamiento con antivirales no está indicado en la mayoría de los casos. Quizá en el contexto de alguna infección más específica, por ejemplo, una influenza, que sin embargo no da un cuadro francamente de faringoamigdalitis. Casi siempre los pacientes con influenza pues dan otro tipo de sintomatología respiratoria y constitutiva, aunque puede haber también cierto grado de inflamación de la faringe, pero que no entra dentro del contexto de una faringoamigdalitis, y que pues incluso en la mayoría de los casos de las infecciones virales pues se manejan con sintomático únicamente. Muchas gracias. Pues damos paso a la ponencia, a la última ponencia de la doctora Nuria Boronat. Muchas gracias, doctora. Ya está ahí. Muchas gracias. Adelante, doctora. Gracias, doctora Nancy. Voy a hacer un brevísimo complemento de lo que han expuesto los doctores, que ya nos hablaron, pues, desde luego, de estos dos diagnósticos diferenciales muy comunes en la práctica clínica, que siempre nos provocan, pues, una situación de, pues, tener como la situación de los diagnósticos diferenciales, ¿no? Perdón, pero no estoy viendo mi pantalla para... ya, ok, listo. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, pues como este webinar se trata de infecciones comunes en otorrinolaringología, pues qué más común que la infección de vías respiratorias agudas, ¿no? No puedo cambiar la presentación, no sé qué pasa, no la puedo avanzar. No sé, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir nuevamente mi pantalla. Les pido una disculpa, por favor. Son los problemas a veces de las charlas en vivo, ¿verdad? Bueno, ahora sí creo que ya estamos en el mismo tenor. No, otra vez ya volvimos a la misma situación. Ay, qué pena, perdón. Esperemos que ahora sí ya no falle. Listo, bueno. Entonces, pues les comentaba yo que qué más común que las infecciones de vías respiratorias, ¿no? Para darnos un panorama del mundo de que sí sigue siendo un problema de salud pública, tenemos esta publicación epidemiológica del año muy reciente, del 2025, que hace un seguimiento de la frecuencia, la incidencia y la prevalencia de las infecciones de vías respiratorias desde 1990 al 2021. La separa por edades y por países. Independientemente del país y el nivel socioeconómico, tenemos que en el 2021 reportan 12.8 billones de infecciones respiratorias en el mundo entero como causa de consulta, afectando más a la población en todos los grupos de edad, pero afectando más a la población entre 5 a 9 años. Lo que convierte a las infecciones respiratorias agudas en la enfermedad transmisible de mayor rango a nivel mundial, con una baja mortalidad que cuando se presenta es en extremos de la vida, menores de 2 años y mayores de 90 años, y con una asociación increíblemente frecuente con otitis media aguda, que es por eso que en este artículo lo separan o lo desglosan de esta manera.
En los menores de 35 meses, el 60% de las infecciones de vías respiratorias agudas cursan en algún punto con la presencia de una otitis media aguda concomitante. Entonces, ahí tenemos las dos causas principales de prescripción antibiótica en el mundo. Y esto es nuestro país, es el último reporte del 2022 por la Secretaría de Salud, que está en Statista. Tenemos más de 16,000 millones de infecciones respiratorias agudas como causa de consulta, pero podemos ver aquí en la gráfica que separadas de este diagnóstico que es inespecífico, tenemos el COVID-19, tenemos la otitis media aguda, la influenza, la faringitis y la amigdalitis estreptocóxica. ¿Cuáles son los diagnósticos que incluimos en la categoría de infecciones agudas de vía respiratoria? Pues son todos estos. Aparte de las faringitis, de las que ya nos hablaron un poco el doctor Peña y el doctor Aguirre, tenemos el catarro común, las sinusitis agudas, las amigdalitis agudas, la laringitis y la traqueitis, croup epiglotitis, las inespecíficas, la influenza y la otitis media aguda, supurativa y no supurativa. Entonces, como vemos, tenemos todo un espectro de infecciones agudas que tenemos que clasificar al paciente en alguno de estos rubros para poder ofrecer un tratamiento adecuado. Les recomiendo muchísimo esta guía de práctica clínica, es del IMSS. Esta es la última actualización del 2016 y es de las más actualizadas. En el mundo, 2008, 2012 son las internacionales y esta pues está actualizada del 2016. Y son guías que están realmente muy bien hechas. La doctora Aide Sandoval, quien es la encargada de realizar estas guías, yo he trabajado personalmente con ella y créanme que están muy bien hechas. Y es muy interesante porque es súper minuciosa esta guía, desglosa desde los síntomas, las pruebas diagnósticas, todos los medicamentos que se usan por nivel de evidencia para su utilidad en el tratamiento, antitusivos, antipiréticos, antihistamínicos y otras cosas más raras que a veces se utilizan, como la miel, la equinacia o, por ejemplo, la vitamina C, que sola parece ser que no tiene ninguna acción, pero asociada al zinc hay una revisión Cochrane donde parece ser que sí se apoya, que disminuye la duración de los catarros. Entonces, bueno, lo primero que tendríamos que hacer sería, esta guía es aplicable para menores de 18 años, sin embargo, el panorama en los adultos no es diametralmente diferente, así que lo primero que tendríamos que hacer es clasificar al paciente en síntomas neurológicos, de obstrucción de vía aérea superior o inferior, alteración del volumen urinario, vómito o exantema petequial o purpúrico como signos de alarma para referir a estos pacientes al hospital de manera inmediata. Si estos signos no están presentes, tendríamos que aplicar algunas de las escalas de las que ya nos hablaron el doctor Aguirre y el doctor Peña. Y posterior a estas escalas, si esto sale negativo, entonces tenemos 3 grupos en los que vamos a clasificar a los pacientes: catarro resfriado común, faringitis de etiología viral y otitis media aguda o rinosinusitis aguda, que en realidad estas dos últimas serían como complicaciones más bien de la primera, que es el resfriado común. Para prescribir el mejor manejo posible desde el punto de vista sintomático, que puede ser un concepto muy amplio, pero lo que sí no es prescribir antibiótico de manera inmediata. Todos estos son los virus y las bacterias que pueden estar implicados en la génesis de una infección de vías aéreas superiores. Vamos a hablar un poco de algunas de las situaciones más comunes, ¿no? Por ejemplo, tenemos, aparte de la conjuntivitis y la diarrea asociada a las infecciones virales que nos pueden dar la pauta para hacer diagnóstico de una situación viral, tenemos los virus de invierno como el virus de la influenza, el coronavirus, el virus incisional respiratorio, los adenovirus, que son virus que están todo el año causándonos problemas de vía respiratoria, los bocavirus, el parainfluenza, que tiene más o menos 3 picos de incidencia, dependiendo si es 1, 2, 3, 4, y los virus de primavera, que son el metaneumovirus y el rinovirus. Y tenemos algunas situaciones clínicas por entidades específicas.
Por ejemplo, el virus sincicial respiratorio, el metaneumovirus y la parainfluenza dan cuadros gripales con afección faríngea, es moderada la afección faríngea, pero se asocia, sobre todo el sincicial respiratorio se complica mucho, sobre todo en extremos de la vida con bronconeumonía, bronquiolitis y laringotraqueitis, es un virus agresivo. Los rinovirus y los coronavirus ocasionan estornudos y catarro, con fiebre moderada elevada, con odinofagia que puede ser intensa, como ya lo hemos experimentado todas las personas que hemos padecido el famoso COVID-19. La influenza, que es una entidad muy característica, invernal, con fiebre elevada, que es una enfermedad sistémica, que también se puede complicar. Coxsackie, ahorita vamos a hablar de él, Epstein-Barr, ya nos hablaron de él, y los adenovirus, que son muy característicos por presentar una faringoamigdalitis o un síndrome faringoconjuntival muy intenso, con fiebre, con un exudado purulento en las amígdalas, que se puede confundir sin duda alguna con una faringoamigdalitis estreptocóxica y que pues desde luego tiene las características de la conjuntivitis y la diarrea que no tendría una faringoamigdalitis estreptocóxica. Esta es la famosa herpangina causada por el Coxsackie virus A, B o ecovirus, que sucede en los niños, en las guarderías. Hay fiebre, dolor de garganta y aftas muy dolorosas que están repartidas en el paladar, los pilares y la úvula, y que cuando se asocia ya a cuestiones de piel como erupción cutánea maculopapular o vesículas, ya le llamamos mano, pie, boca, y está causada por el virus Coxsackie 16 y es de lo más frecuente en las escuelas. Esta entidad, que es la angina de Vincent o asociación fusoespirular, que es una asociación, valga la redundancia, entre dos bacterias, Fusobacterium nucleatum y Borrelia vincenti, que ocasiona estas amigdalitis ulcerativas unilaterales de dolor muy intenso que se caracterizan por tejido necrótico presente en la angina y que yo las he visto no solo en pacientes de abandono social, sino las he visto en adolescentes que no sabemos por qué tienen a veces muy malos hábitos de higiene bucal o en pacientes con leucemia y que afortunadamente responden muy bien a antibióticos comunes como la amoxicilina, con clavulanato, la clindamicina, el metronidazol o algunas asociaciones. Sin duda alguna, las faringitis son las que más problemas nos ocasionan porque cuando no se asocian a catarro, conjuntivitis, etcétera, pues siempre tenemos la duda. Vean ustedes este paciente, 40 años, un día de evolución, odinofagia intensa, sin fiebre, linfadenopatías positivas, niveles 2, 3, 4. Y un edema muy importante, hasta se veía como polipoide la úvula, que el paciente sentía con una disfagia terrible por la presencia de la úvula tan edematosa y sí tenía exudado purulento en las criptas que aquí no se alcanza a visualizar. Entonces, nosotros ni siquiera tenemos que aprendernos los índices de los que ya hablaron los doctores. Abrimos una página que se llama MDCalc y aquí buscamos Fever Pain o McIsaac. Y bueno, en el Fever Pain nada más le ponemos sí, no y nos da el puntaje, que aquí la recomendación era considerar antibióticos. Y en el McIsaac, por la edad y la ausencia de fiebre, me daba como mandar a cultivos o pruebas rápidas. Sin embargo, el paciente no tenía tiempo de hacerse pruebas rápidas, iba a salir de viaje y el edema de la úvula, esta úvula edematosa en extremo, es un dato muy característico de la infección estreptocóxica. Entonces, no es muy común, pero cuando se presenta aunado a las demás características, debemos pensar fuertemente. Así que la decisión fue darle antibiótico y en 48 horas el paciente estaba con una mejoría espectacular. Tenemos estos perfiles PRs que se hacen con PCR en tiempo real para obtener los resultados más o menos rápido. Detectan todos estos virus y algunas bacterias. Se pueden hacer en hisopado de nariz, de nasofaringe o de expectoración.
y pues nos darían una muy buena sensibilidad de la etiología porque pues la PCR detecta el RNA de estos virus. Sin embargo, son pruebas que superan los 4,500, 5,000 pesos y solo uno de estos virus, la influenza, tiene un tratamiento específico. Entonces, ya están disponibles y nos pueden dar una certeza diagnóstica, sin embargo, pues son caros. Y finalmente, siempre la recomendación es no dar antibióticos, pero pues bueno, hay algunas situaciones particulares en las que deberíamos pensar en ello, como lo indica esta publicación, que aquí lo separan por código, si eso no tiene mayor importancia, pero bueno, la otitis media aguda. Hay guías específicas para prescribir antibióticos en otitis media aguda. Sin embargo, en términos generales, cuando es bilateral y los pacientes son menores de 2 años, se recomienda iniciar antibiótico o si está asociada a la presencia ya de una perforación con otorrea. Otra cosa que nos puede ser mandatorio de indicar un antibiótico en otitis media aguda es aquellos pacientes que están desde el inicio con un estado infeccioso muy severo, con fiebre muy alta y que están vomitando sin tolerancia a la vía oral. Aquí en este caso recordar que es una de las pocas indicaciones para manejar ceftriaxona intramuscular, 1 a 3 dosis en estos pacientes. La sinusitis aguda, recordemos que 10 a 15 días es el tiempo para pensar en una rinosinusitis aguda bacteriana y dar antibiótico con persistencia o empeoramiento de los síntomas. Pero hay una en particular que es la sinusitis aguda de inicio severo, en donde el paciente debuta casi desde el día 3 al 5 con fiebre muy elevada, descarga nasal y retronasal muy purulenta y dolor facial. Desde el tercer al quinto día ya podemos hacer este diagnóstico y podemos ofrecer antibióticos al paciente. La faringitis aguda, la tonsilitis aguda, que ya nos hablaron los doctores, y todos estos diagnósticos que están aquí abajo que son inespecíficos y que pensaríamos virales, pero sí se cumplen algunos de los siguientes criterios, como presencia de comorbilidades cardíacas, pulmonares, renales, hepáticas, neuromusculares, inmunosupresión, fibrosis quística, diabetes mellitus, o si el paciente es menor de 2 años y tiene historia de prematuridad, o si está en extremos de la vida, sobre todo mayores de 80 años, que hayan sido hospitalizados recientemente con diabetes mellitus, historia de problemas cardíacos y uso de corticoides concomitantes. Debe darse un periodo de espera de 48 horas con vigilancia muy cercana y dar la prescripción anticipada del antibiótico adecuado para que en caso necesario el paciente pueda iniciarlo. Entonces, pues bueno, esto es como el complemento que yo quería darles. Espero que haya sido una buena acercamiento a las infecciones de vía aérea superior y estamos los tres aquí atentos para sus preguntas. Gracias. No, ahora sí ya entramos de lleno a las preguntas. Les recordamos que estas pláticas se van a subir a la APP para la doctora Brenda Quintero, que tenía ahí, que necesitaba que le recordaran los anticuerpos para la mononucleosis. Entonces no se preocupe, doctora, estas pláticas se van a subir a la APP para que las pueda repasar en algún momento. Y tenemos algunas consideraciones del doctor Cruz Castillo que se desarrollaron, como les comentaba, durante la plática. El doctor también Enrique Urbina hace un comentario de que se ha dado excelentes resultados la claritromicina vía oral por 5 días y ceftriaxona 500 miligramos intramuscular 1 por 1 por 3, ya que se sinergizan muy bien. Ya sabe que los antibióticos IM no cubren las 4 horas ni es vía oral. ¿Usted qué opina acerca de esto? Yo creo que ahí sí valdría la pena retomar, Nancy, las diferentes guías de práctica clínica con respecto a macrólidos. Generan alta resistencia, sobre todo los
la claritromicina. De hecho, la acitromicina es el único antibiótico que se puede manejar por 5 días. La claritromicina debe ser a tratamiento de 10 días cuando se llega a utilizar, sobre todo en agentes pacientes que son alérgicos a beta-lactámicos. No hay ninguna evidencia, ningún artículo a nivel mundial donde la ceftriaxona sea un tratamiento para faringoamigdalitis provocada por estreptococo. Creo que ahí estamos cayendo un poquito en la situación de utilizar un antibiótico de amplio espectro, que sí, al final de cuentas sí va a controlar el proceso infeccioso, pero precisamente como la tendencia mundial es a reducir la resistencia antimicrobiana y un uso racionado de antibióticos, esos sistemas no existen como tal y sobre todo hay que ser muy cuidadosos. Acitromicina 5 días, si es válida. Si dan cualquier tipo de antibiótico vía oral, el que ustedes quieran darlo, son tratamientos mínimos de 10 días para evitar resistencia antimicrobiana. Muchas gracias, doctor Aguirre. Aquí hay otra pregunta del doctor Cruz Castillo. En la segunda paciente, se debe pensar y detectar compromiso inmunológico, disregulación inmunológica antes de catalogar como resistencia bacteriana en la paciente de usted, doctor Aguirre. No, realmente no tiene cuadros repetidos de infección aguda de vías respiratorias. La gente que vemos un niño promedio puede tener 5 infecciones de vías respiratorias en promedio al año y en niños que van a estancias o guarderías pueden tener hasta 8 cuadros infecciosos de vías respiratorias superiores. Hay varios criterios para pensar en inmunodeficiencias, sobre todo en pacientes que tienen diarrea persistente, niños que han tenido cuadros de neumonía de repetición o algún cuadro de otitis media de repetición. Creo que la inmunodeficiencia hay que sospecharla cuando hay algún otro tipo de foro o foco infeccioso, no es el mismo siempre. Entonces, las inmunodeficiencias sí se deben de estudiar y no se estudian únicamente con una biometría hemática, sino se les pide perfil de inmunoglobulinas y la deficiencia más selectiva es la deficiencia selectiva de IgG. Entonces tendríamos que pedir IgG y subclases para pensar como un tratamiento en búsqueda específica de esto. Por lo regular, los niños que tienen inmunodeficiencia son niños que tienen bajo peso y baja talla e infecciones repetidas pero severas, no faringoamigdalitis, sino tienen problemas de neumonía, otitis media de repetición y cuadros enterales. Entonces es totalmente diferente. Completamente de acuerdo. Y también el doctor Enrique Urbina comenta que en muchos foros desde hace 30 años se ha dicho y demostrado que los exudados faringeos no son útiles. Siempre hay una microbiota y pueden ser gérmenes aprófitos que son resistentes in vitro y eso no cambia el tratamiento. Doctora Boronato, ¿usted qué opina? Yo creo que los criterios para sospechar una faringoamigdalitis bacteriana están muy claros. Hay varios índices. Está en la página de la ENDICAL, que si tenemos una duda, ahí ponemos los datos del paciente y en automático nos da como la recomendación sobre lo que las guías internacionales basadas en la evidencia de los ensayos clínicos controlados, los metaanálisis y las revisiones sistemáticas marcan como pautas internacionales para movernos en el mundo de los antibióticos. Entonces, me parece que está muy claro. Sí hay toda una constelación de bacterias que viven en las amígdalas y que ahí son como comensales, es su microbiota. Se han hecho estudios de hibridización in vitro a través de punciones de las biopsias por punción de las amígdalas, o más bien no biopsias, sino tomas de cultivo por punción. Y se ha estudiado también el contenido bacteriano de amígdalas obtenidas pues de pacientes operados, ¿no? Entonces ya sabemos que conviven un mundo de bacterias entre pseudomonas y una serie de bacterias ahí en paz y muy a gusto en la amígdala. Pero eso no tiene nada que ver con que en alguna situación de infección la angina se inflama y pudieran ser estos mismos saprófitos o algunos agregados como el estreptococo beta hemolítico que pues ya
hagan una infección, digamos, sintomática, ¿no? Pero son dos cosas distintas. Las bacterias comensales, pues ahí están y no ocasionan síntomas. Y las bacterias patógenas, que sí pueden ser de la misma biota, pues ya ocasionan sintomatología, ¿no? No sé si eso es exactamente lo que está preguntando el doctor, pero Pues yo creo que sí, pero bueno, es que sí, da toda una explicación y luego termina con una pregunta, pero bueno, por ejemplo, aquí dice, no mencionó el reporte epidemiológico, la etiología de infección respiratoria por citomegalovirus, Epstein-Barr, herpes 1 o 2, pero no son raras, por lo tanto, si no se consideran frecuentes, no se puede considerar su búsqueda, diagnóstico y tratamiento. Y si esta es la etiología, el tratamiento es sintomático. Entonces, ¿cómo se explica la recurrencia y cronicidad y la presencia clínica de infecciones? yo creo que nadie habló de recurrencia clínica en estos casos clínicos que se presentaron, ¿no? Era una situación aguda que se diagnosticó y se trató, y lo que se ejemplifica es la mononucleosis infecciosa, que siempre es un problema diagnosticarla porque se confunde con la faringoamigdalitis bacteriana y se dan antibióticos, y ya ejemplificó muy bien el doctor Peña lo que pasa cuando damos antibióticos a estos pacientes que ni responden al tratamiento y bueno, a veces hacen este exantema morbidiforme, ¿no? Y también había otra pregunta por ahí sobre los anticuerpos para detectar al Epstein-Barr en menores de 15 años. Los heterófilos son los que son un poco inespecíficos. Se prefiere hacer antígenos IgM e IgG contra la cápside o contra el núcleo que nos hablan de infección activa o antigua, etcétera, etcétera. Pero los heterófilos son un poco menos específicos en este grupo de edad. Muy bien, súper. Y aquí también, pues bueno, en base a esto dice el uso de la biología molecular para diagnóstico y tratamiento específico es la medicina actual desde los 80, principalmente para enterarse de que la presencia del virus de Epstein-Barr, herpes son más frecuentes de lo que se cree. Y pues bueno, creo que son en base, bueno, los comentarios del doctor Cruz Castillo, que se los agradecemos mucho y creo que estuvieron desarrollados durante toda la plática. No hay otras preguntas. Les recuerdo que estas pláticas, aparte de que tienen puntaje del Consejo Mexicano de Otorrinolaringología, se van a subir también a la APP de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología para que las puedan pues repasar si gustan y que tengan ahí un banco de actualización también. Entonces, no sé si gusten cerrar, doctora Nuria, doctor Héctor, doctor Pérez, si gustan dar sus últimas consideraciones para terminar con este webinar. Yo creo que en la parte siempre hay que pensar que las faringoamigdalitis pueden ser virales o bacterianas. Es muy importante la clínica. Muchas veces no nos tomamos el tiempo para explorar al paciente, sobre todo en pacientes pediátricos. Hay que inmovilizarlos, hay que tratarlos con cuidado para poder hacer una buena evaluación tanto de la úvula, del velo del paladar, la característica de la mucosa oral, y a veces lo único que hacemos es lastimar al pequeño y en unos segundos no alcanzamos a ver eso. La exploración otorrinolaringológica es muy importante, explorar siempre nariz, oídos, el cuello en forma complementaria, y creo que en vía respiratoria el tórax. El tórax es parte de la vía aérea y entonces es muy importante. Y la decisión del uso de antibióticos, obviamente hay que administrarlos en forma cuidadosa, dependiendo de las características clínicas del paciente, siempre tener presente la incidencia de efectos adversos de los mismos antibióticos y darlos por tiempo adecuado y dosis apropiadas. Así es, yo no tendría como nada más que agregar. Eh, el doctor Peña pues también fue muy explícito en su descripción de lo que debemos hacer con la mononucleosis infecciosa. Si existe la PCR para mononucleosis infecciosa, desde luego es una opción, pero bueno, también hay un costo, ¿no?
que debemos considerar y preguntarle al paciente si lo puede pagar también. Sí, yo quisiera solamente agregar algo, no sé si se alcanza a escuchar bien. Sí. Creo que lo que más nos debe de quedar como enseñanza o como consideración en esto es que los pacientes que tienen mala respuesta al antibiótico, cuando estamos haciendo una sospecha clínica de una faringoamigdalitis postestreptocócica, o estreptocócica, perdón, difícilmente va a ser por un problema de resistencia bacteriana. O sea, van a ser casos en los que más bien la etiología no es bacteriana, va a ser una etiología viral. Sería muy raro que fuera por otra bacteria. Y por lo mismo se tiene que considerar siempre utilizar el antibiótico que tenemos más probabilidades de que funcione, que sabemos de que la resistencia a los beta-lactámicos va a ser muy baja. O sea, la penicilina, la amoxicilina van a tener una excelente sensibilidad al patógeno bacteriano más común de la faringoamigdalitis. Y siempre tenemos que hacer esta integración clínica usando estos criterios como los criterios de Centro, los de Max Kaiser, para definir la sospecha diagnóstica al proceso bacteriano. Y si tenemos una mala respuesta, entonces ya pensar en otros patógenos. En el caso particular de la mononucleosis infecciosa, creo que hay varias pistas clínicas que nos pueden hacer sospechar esto, y también la falta de respuesta al antibiótico. Y también, si estamos sospechando en una etiología bacteriana rara, poco habitual, creo que el exudado faríngeo nos puede dar una buena iluminación. Y también, actualmente los exudados faringeos, la mayoría de los laboratorios ya no están haciendo el desarrollo extensivo o el reporte extensivo de todas las bacterias que pueden desarrollarse en el cultivo. La mayoría de los laboratorios tienen la consigna de que solamente reporten las bacterias que son potencialmente patógenas, particularmente los estreptococos del grupo A, del grupo C o del grupo D, ¿no? Y otro tipo de bacterias que desarrollan siempre los reportan, claro, si corresponden, aparte de la biota de la orofaringitis, siempre nos lo reportan así. Desarrollo de biota de la orofaringe. Entonces, todavía tiene utilidad el exudado faríngeo, sobre todo para confirmar o para descartar una infección por estreptococo beta hemolítico o por estreptococos, ¿no? Claro, esa es su utilidad más importante, ¿no? Decirnos si es una faringoamigdalitis estreptocóxica. Lo demás no sería el cultivo, el estudio de elección. Es correcto. Muy bien, pues aquí hay un último comentario del doctor Covarrubias Alamilla, que el reto con la MI es el paciente, familiares y pediatras abusan de los antibióticos, los estudios de laboratorio y gabinete, y es el mayor reto de continuar confianza médico-paciente. Y pues bueno, con esto creo que terminamos con todas las preguntas y comentarios. Agradecemos su presencia. Les recordamos que el próximo webinar es el día 30 de octubre con el título de Manejo quirúrgico de las complicaciones de las otitis medias con el doctor Carlos Pérez Barrón. Les agradecemos mucho a nuestros ponentes, excelentes ponentes, al doctor Héctor Enrique Aguirre Malescal, Román Alberto Peña Medina y a la doctora Nuria Boronat. Muchísimas gracias por su participación, por su presencia. Al licenciado Escobedo, muchas gracias por su participación aquí también muy activa, por su dedicación con nosotros, los laboratorios Lomond, y al doctor Héctor Velázquez Chong, nuestro presidente de la gestión 25-26. Muchísimas gracias a todos, y no sé si no hay ningún comentario extra, pues bueno, siendo las 9:30 del día 23 de noviembre del 2025, damos por terminado este inicio de los webinars Perspectivas en Otorrinolaringología en conjunto con los laboratorios Liomon. Les agradezco mucho su presencia. Bye, gracias a ustedes. Hasta luego, gracias, buenas noches.